¿Estás buscando el éxito en tu ministerio? Extendiendo el Fuego es un curso especial donde vas a aprender principios de evangelización explosiva, cómo tratar con el pecado en la iglesia, cómo manejar la oposición y más. El martes 5 de agosto a las 20 horas en Nogoyá 1860. Vas a redescubrir la verdad. Orador Horacio Alcaraz. Extender el fuego en nuestra generación es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos en el tercer día del devocional semanal de la Casa de la Bendición y la serie de esta semana tiene como título Más de lo que merecemos. El tema de hoy, la sombra de la muerte. ¿Y a dónde nos vamos a referir? Al Salmo 23, que justamente nos habla acerca de esto. Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Memorable el Salmo 23 y también memorable el cuadro que nos presenta este Salmo, porque es un cuadro de la bondad y la misericordia de Dios mostradas en su constante cuidado por su pueblo. Se han escrito innumerables libros acerca de las verdades de esta conocida canción del pastor en el Salmo 23. Pero quiero concentrarme solamente en el devocional de hoy, en una imagen de esta preciosa canción del Salmo 23. Y es la que salta a primera vista cuando escuchamos en este salmo una expresión que se utiliza mucho en los funerales, en los velatorios, cuando se lee esta frase que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Una de las cosas que aprendemos de las ovejas, porque justamente al creyente se lo compara con la oveja, ¿no? Y a la iglesia como un rebaño de ovejas y al Señor como el pastor del rebaño. Una de las características de las ovejas es que las ovejas no pueden guiarse a sí mismas, no pueden. Son demasiado torpes como para poder hacerlas. Y si estás diciendo o pensando, pastor, está diciendo que los creyentes somos torpes, y seamos sinceros, ¿sí? Nosotros como creyentes necesitamos guía en la vida, lo tenemos que reconocer, necesitamos una guía en la vida, no somos autosuficientes. Así como las ovejas, tenemos que ser guiados por un pastor para que podamos encontrar el alimento correcto, y el Señor es ese pastor que a nosotros nos alimenta. Las ovejas necesitan ser guiadas también a aguas tranquilas porque pueden correr el peligro de ir y tomar agua en corrientes de aguas peligrosas para ellas. Y hay muchos ríos agitados en la vida, hay muchas corrientes de aguas turbulentas en la vida, y donde si no somos prudentes y no somos guiados por el Señor, podemos caer con facilidad y ser arrastrados por corrientes de aguas turbulentas y podemos terminar mal en nuestra vida. En vez de ir y saciar nuestra sed espiritual, podemos terminar en una situación de catástrofe espiritual. ¿Y a quién no le ha pasado eso más de una vez?
Las ovejas necesitan ser guiadas también a lugares seguros, porque las ovejas tienen cierta ingenuidad en su carácter, en su forma de ser, lo que también es un fiel retrato de nosotros los creyentes, que no andamos por la vida desconfiando de todo el mundo y andamos por la vida pensando mal de la gente. Pero nosotros necesitamos justamente que Dios nos guíe, el Señor, que es nuestro pastor, nos guíe a lugares seguros, donde no corramos peligro, donde no vayamos a sufrir daños innecesarios en la vida. Necesitamos ser protegidos por la vara y por el cayado del pastor cuando estamos amenazados, así como el pastor lleva en su mano la vara y en la otra mano lleva el cayado del pastor y lo usa para defender a las ovejas de las amenazas, de lobos rapaces, de animales feroces que quieren devorar el rebaño. Así también nosotros, por la vara y el cayado de nuestro pastor Jesucristo, somos protegidos de amenazas, de peligros mortales para nuestra alma, para nuestra vida. Y en especial cuando estamos en la sombra de muerte. Como creyentes, nosotros nunca andamos en el valle de la muerte. Esto tiene que quedar claro. Noten que el Salmo dice el valle de sombra de muerte. No habla del valle de la muerte. Andamos a través del valle de sombra de muerte. Ahora, ¿qué pensás? ¿Qué quiso decir el salmista con esta expresión? Se cuenta una historia conocida de un gran predicador de apellido Barnhouse, que nos da un poco de luz respecto a esto. La muerte de la esposa de este predicador los dejó a él y a su hija de 6 años solos en su casa, en su hogar. Y para él fue muy difícil pasar por esa experiencia dolorosa, como creo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, pero lo más difícil era tratar de consolar a su hija y explicarle a su pequeña hija la muerte. Un día estaban en una concurrida esquina, en una intersección en el centro de la ciudad, esperando que el semáforo le diera la luz verde para poder cruzar caminando, cuando de repente un camión grande pasó a toda velocidad por esa esquina, bloqueando brevemente el sol y atemorizando a su pequeña hija. Y a fin de querer consolarla, el doctor Barnhouse, predicador también, la cargó en sus brazos a su pequeña hija y en un instante la sabiduría de Dios se abrió paso en él y le pudo explicar con estas palabras acerca de la experiencia de la muerte y le dijo esto: cuando viste pasar el camión, hijita, te asustaste, pero déjame que te pregunte, ¿te impresionaste por el camión o más bien por la sombra del camión? Y la pequeña le respondió: por supuesto, papá, me asusté más por la sombra, porque no lo vi al camión, sino que la sombra me dio mucho miedo. Entonces el predicador le siguió explicando a su hija y le dijo estas palabras: tu madre murió, solo fue golpeada por la sombra de la muerte, porque Jesucristo fue golpeado por el camión. Cristo fue golpeado por la muerte, para que nosotros simplemente o solamente tengamos que enfrentar o andar a través del valle de sombra de muerte sin que tengamos que tener temor alguno a la muerte. La muerte no es más que una pálida sombra para las ovejas del buen pastor Jesucristo. No tenemos temor a la muerte. Pasamos por el valle de su sombra, pero no somos atrapados por ella, por la muerte. Y como exclama el apóstol Pablo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria?
Y gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. El buen pastor nos protege de la muerte. Todos los días de nuestra vida nos siguen la bondad y la misericordia del Señor mientras Él cuida de nosotros, nos alimenta, unge nuestras vidas con aceite fresco y perfumado. Un día Él nos va a llevar para siempre a su presencia y la muerte no podrá darnos un golpe mortal. Pasaremos por debajo de su sombra, pero para ir a los brazos de nuestro buen pastor Jesucristo. Por eso no tememos mal alguno.